Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Buenas tardes, familia. Que el Señor me los bendiga. Nuevamente nuestro tiempo de teoterapia, lenguaje de vida. Hoy les voy a hablar sobre aprendiendo de las experiencias en 1 Corintios 10:11. Dice así la palabra de Dios. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. La palabra de Dios nos está mostrando que debemos tener presente el hecho de que todo el pueblo de Israel estuvo bajo la nube y atravesaron el mar, sabiendo de que la nube representaba la presencia del mismo Señor, que era el que los guiaba y los protegía. Y el mar era como una nueva etapa para el pueblo. El Señor, Él siempre estuvo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y en el versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Nuevamente continúa mostrándonos la nueva etapa que ellos emprendieron, muriendo a la esclavitud en que se encontraban, porque cuando ellos llegaron ya al mar, ya ellos dejaron de ser esclavos de los egipcios, ya ellos ahí empezaron a emprender una nueva etapa, que era la etapa de ¿qué? De la obediencia a Dios, o sea, vivir la obediencia a Dios. Pero también vemos de que, o sea, como decía el versículo 11, que es una advertencia para que nosotros también miremos de que Dios está con nosotros y que dejamos esa esclavitud. El pueblo la iglesia que somos nosotros, nos bautizamos en el agua, ¿verdad? En agua, ¿para qué? Para mostrar, dar a conocer de que nuestros pecados están sumergidos, quitados por la sangre de Cristo, que salimos con un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, un nacimiento que nos da el mismo Espíritu Santo. Y en el versículo 3 dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. En ese momento el Señor les proveía, el Señor les proveyó sus alimentos, como todos sabemos, el maná, las codornices y todo lo que el Señor les dio. En este momento, hoy en día, nosotros nos alimentamos de ese alimento espiritual que el Señor nos ha dado, que es la palabra de Dios. En el 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El Señor nos muestra de que el Señor Jesucristo en ese momento era la roca, estaba representando la roca esa, de igual que en este momento. En este momento Él es nuestra roca, Él es el agua viva. Nosotros bebemos a diario de esa agua viva. Y eso nos lleva a confiar y a aferrarnos cada vez más a Él, sabiendo que Él nos acompaña. En el versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muchos se apartaron y no pensaron en las consecuencias de sus actos, con esos actos
Ellos no agradaron a Dios y no pudieron entrar en la tierra prometida. Ellos no disfrutaron de lo que el Señor les había prometido. El Señor nos ha prometido muchas cosas, pero ¿cómo vamos a disfrutar de eso cuando nosotros confiamos en Él, sin prejuicios, sin cuestionamiento, solo que desarrollando la fe? Y en el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos con cosas malas como ellos codiciaron. ¿Verdad? Todo lo que está escrito acá es para que nosotros veamos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Todo lo que sucedió al pueblo de Israel ha sido de ejemplo. Y nos sucede a nosotros cuando dejamos de confiar y nos apartamos de qué, de la fe, de creer, porque es ahí cuando nos invade la desesperanza, el temor, la angustia, el afán. ¿Por qué? Porque perdemos de vista al Señor, hacemos cosas malas, nos llevamos nos inclinamos más al mal, dejando las cosas de Dios, apartándonos de Dios. Y que esa maldad o esas cosas que hacemos, que no están bien, que no son agradables ante Papá Dios, nos lleva ¿a qué? A la destrucción. Nos lleva a que nosotros no disfrutemos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y el versículo 7 dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Nosotros podemos decir, no, nosotros ya no somos idólatras porque ya no adoramos a Dios, ya no adoramos a los santos. Pero ¿qué pasa? Que hay otras cosas que son ídolos en nuestras vidas, que pueden ser ídolos en nuestras vidas, como el trabajo, el esposo, los hijos, el dinero. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Y Dios no está de acuerdo con eso. Y eso también nos trae la destrucción a nosotros mismos. O sea, somos destruidos nosotros mismos. ¿Por qué? Por lo que estamos haciendo. Porque estamos de pronto poniendo a otras cosas en el lugar de Papito Dios. En el versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. También pasa. Nosotros no debemos permitir que al corazón llegue el deseo sexual descontrolado, porque esto nos lleva a caer al mal y viene el sufrimiento en muchas veces a nuestras vidas. Mientras que si nosotros permitimos que Dios limpie nuestro corazón de esos deseos descontrolados, podemos también disfrutar de una sexualidad profunda que solo viene a través del amor. ¿Por qué? Por el ser que el Señor nos ha dado, por la persona que el Señor nos ha dado para que compartamos nuestras vidas, nuestros esposos, nuestros cónyuges, ¿verdad? Y que son un regalo de Dios a nosotros. Entonces nosotros no podemos permitir que a nuestro corazón lleguen esos deseos sexuales. Y en el versículo 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esto sucede muchas veces cuando dejamos al lado el consejo de Dios y su misericordia. Dejamos que las emociones florezcan y las serpientes vienen a ser consecuencias ¿de qué? De la desobediencia que nosotros tenemos a Dios.
En el versículo 10 dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron, perecieron por el destructor. Nuestra boca no debemos dejar que se llene de murmuración contra Dios, como lo hacía el pueblo de Israel, porque nosotros tenemos ¿su qué? Su esencia, la esencia de Dios. Y debemos que echar fuera cuando vienen a nosotros todos esos pensamientos que nos llevan a murmurar. Todo esto impedirá que nosotros seamos uno con Él. Y en el versículo 11, que es el que nosotros estamos, del que yo le quería compartir, que dice eso. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces el Señor nos muestra, ¿verdad? La Biblia está llena de hechos que parecen desconcertantes para nosotros, pero lo único que ellos muestran es la naturaleza real del ser humano, apartado de qué? De Dios. Y nosotros tenemos que estar claros que las consecuencias y la destrucción que trae el apartarnos de Dios. Podemos pensar que cuando el apóstol Pablo hablaba de esos tiempos, estaba hablando a la llegada de Jesucristo. O sea, le estaba mostrando de que Jesucristo era el que cambia nuestros corazones, ¿verdad? Es el que cuando nosotros nacimos lo recibimos, pues en nosotros hubo una transformación, un cambio, un nuevo nacimiento. Y también les quiero compartir el versículo 12 que dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Solo ¿qué? La intención de creer que estamos firmes puede mostrar orgullo, que hay mucho orgullo en nuestro corazón. Y si el orgullo nos lleva a ¿qué? A estar separados de Dios. Y por eso es que el Señor dice, el que crea estar firme, o el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque nosotros la seguridad, ¿quién nos las da? El Señor. O sea, nosotros no podemos creer de que nosotros nos vamos a pecar. Nosotros vamos a ser libres del pecado cuando estamos pegaditos al Señor, cuando estamos seguros de que el Señor está con nosotros. Entonces, pues eso le quería compartir hoy. Vamos a orar, familia. Padre maravilloso, gracias te damos, Señor, por este tiempo, papá, por tu palabra, mi Dios. Padre, porque tú nos muestras, Señor, es tan grande tu amor, Señor, que tú nos adviertes, Señor, que toda en la Biblia hay muchas palabras, Señor, para exhortarnos, Dios, de que no caigamos en el pecado, Señor, que hagamos las cosas bien para agradarte, papá. Señor, y este versículo, Señor, es uno de estos capítulos, Señor, o estos versículos del capítulo 10, Señor, nos lleva a eso, Señor. A nosotros no caer, papá, en la idolatría, Señor, en la murmuración, Padre. Señor, oh Dios, Padre, sino a estar pegados a ti, a reconocerte, Señor, el que tú nos diste libertad, Señor, que tú nos hiciste libre, papá. Nos has quitado esa esclavitud, Señor, y nos la sigues quitando porque de pronto, Señor, hay muchas áreas que todavía están esclavizadas, Señor, porque nosotros así lo permitimos, papá. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a poder, Señor, vivir la libertad que tú nos has dado. Padre, nos quedamos en tu presencia, en tu altar, y en el nombre de Cristo Jesús te damos muchísimas gracias, Dios. Amén y amén. Familia, muchas gracias, que el Señor les bendiga, pues que tengan una feliz tarde. Chao.